Bien, a continuación vamos a hablar de forma introductoria de las propiedades de las sustancias covalentes. Las sustancias covalentes son un grupo muy amplio de compuestos en los cuales los átomos están unidos, lógicamente, por enlace covalente, que es un enlace muy fuerte, pero tenemos esencialmente dos tipos muy diferenciados de sustancias covalentes, que tienen además propiedades prácticamente opuestas. Por una parte tenemos las sustancias covalentes moleculares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están formadas por moléculas independientes, por moléculas que prácticamente no interaccionan las unas con las otras. Por ejemplo, consideremos el caso del cloro gaseoso, Cl2. Si nosotros tenemos una molécula de Cl2, cuya estructura de Lewis será la siguiente, recordemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Este enlace de aquí es un enlace intramolecular dentro de la propia molécula, intramolecular. Es un enlace covalente muy fuerte. Es un enlace muy fuerte, pero si lo que nosotros tenemos es un conjunto de moléculas de cloro dentro de un recipiente, lo que tenemos realmente son moléculas individuales. Tendríamos aquí una molécula, aquí otra molécula, que prácticamente no interaccionan, interaccionan entre ellas de forma muy leve, con unas fuerzas bastante débiles que reciben el nombre de fuerzas intermoleculares, y son unas fuerzas que van a hacer que la molécula o este compuesto covalente en un momento dado pueda estar en estado líquido o también sólido, pero realmente se trata de fuerzas débiles. Entonces tendremos moléculas independientes que interaccionan débilmente con unas fuerzas que reciben el nombre de fuerzas intermoleculares. Recordemos, enlace intramolecular dentro de la propia molécula, intermolecular entre distintas moléculas. Entonces tienen unas fuerzas débiles que son las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas intermoleculares pueden ser de distinta naturaleza y las vamos a tratar en mayor profundidad en un apartado posterior. Bueno, por una parte tenemos estas sustancias covalentes moleculares, y por otra parte tenemos otro tipo de sustancias covalentes que son redes covalentes. Tenemos redes covalentes. Las redes covalentes son estructuras generalmente ordenadas que están formadas por infinidad de átomos, son como macromoléculas formadas por una cantidad muy grande de átomos unidos entre sí por enlace covalente, y por tanto, como se trata de enlaces muy fuertes que forman una malla, una red, va a ser muy difícil fundirlos y muy difícil evaporarlos. Por tanto, van a ser compuestos las redes covalentes con elevadísimos puntos de fusión y elevadísimos puntos de ebullición. Vamos a tener ejemplos como el del diamante, el del grafito o el de la sílice. Por ejemplo, el diamante, además de tener puntos de ebullición y de fusión muy grandes, también va a ser un compuesto muy duro, porque los enlaces que forman esta red, esos enlaces covalentes, son enlaces muy intensos. Entonces, en las redes covalentes no tenemos moléculas individuales, sino una malla muy grande. Por tanto, vamos a hacer ahora un pequeño esquema introductorio de este tipo de sustancias o de los diferentes compuestos covalentes que podemos hallar, y entonces tendremos lo siguiente. Por una parte tenemos las sustancias. Bueno, las sustancias covalentes en general se van a dividir en dos tipos. Por una parte, las sustancias covalentes moleculares, como el caso del cloro Cl2 que hemos considerado. Estas sustancias covalentes moleculares están formadas por moléculas individuales que establecen entre ellas fuerzas débiles, que son las fuerzas intermoleculares entre distintas moléculas. ¿En qué estado de agregación se van a hallar estas sustancias covalentes moleculares? Pues tenemos de los tres tipos. Tenemos sustancias covalentes moleculares que se van a hallar en estado gaseoso, otras en estado líquido y otras en estado sólido. Por ejemplo,
En estado gaseoso tenemos los gases diatómicos, como pueden ser el flúor, el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, o también otra sustancia covalente que hemos estudiado en el modelo del enlace de valencia como modelo de hibridación sp3, que es el metano, CH4. Recordemos que los enlaces carbono-hidrógeno del metano son también enlaces de tipo covalente. Vamos a tener moléculas individuales de metano que establecen entre ellas fuerzas intermoleculares muy débiles. Bueno, esto sería en el caso de compuestos gaseosos. Por otra parte, podemos tener también sustancias covalentes moleculares que se hallen en estado líquido. Ejemplos de estas que se hallan en estado líquido tenemos el bromo. El bromo diatómico es un líquido a temperatura ambiente. También tenemos el etanol, el alcohol etílico, CH3, CH2 o H. Es líquido a temperatura ambiente. O también podemos tener otros como el ácido acético, CH3, COOH, que también es una sustancia líquida a temperatura ambiente. Y por último podemos tener sustancias covalentes moleculares que se hallen en estado sólido, como el caso del yodo. Generalmente las que se hallan en estado sólido son sustancias que tienen una masa molecular elevada y por tanto eso va a hacer que las fuerzas intermoleculares que se establezcan entre ellas sean mayores, como ya vamos a ver más adelante, y sean sólidos. Vamos a tener que aportar mayor energía para poder fundirlos y evaporarlos. Entonces tenemos ejemplos, como decía, como el yodo, I2, también tenemos la glucosa, el naftaleno. Todas ellas son moléculas covalentes de un tamaño considerable. Bueno, esto sería en cuanto a las sustancias covalentes moleculares. Y hemos dicho que después tenemos otro tipo de sustancias covalentes que son prácticamente opuestas, que son las redes covalentes. Las redes covalentes están formadas por N átomos, una cantidad muy grande de átomos que van formando una red unidos todos ellos con enlace covalente, y podríamos clasificarlos en dos tipos. Podríamos decir aquellas redes covalentes formadas por un único elemento químico y aquellas redes covalentes formadas por varios elementos químicos. Por ejemplo, por un único elemento químico hallamos el diamante y el grafito. El diamante y el grafito son dos formas alotrópicas del carbono, es decir, tanto el diamante como el grafito están formados únicamente por carbono puro, por átomos de carbono. La diferencia va a estar en la estructura que cada una de estas redes tendrá, como vamos a ver también. Un único elemento, y también podemos tener aquellas que están formadas por varios elementos, como por ejemplo el caso de la sílice, que es el óxido de silicio, SiO2, y por tanto va a estar formado por átomos de silicio y átomos de oxígeno. Bien, estas serían básicamente las sustancias covalentes que podemos hallar, y ahora vamos a pasar a explicar primeramente las sustancias covalentes moleculares y sus propiedades físicas, y después las redes covalentes, las estructuras del diamante y del grafito y sus propiedades físicas también.